Bien, buenos días. Listo para un poquito dar inicio a la clase. Bien, habíamos mencionado nosotros al referirnos de los límites laterales, ¿no es cierto? Que si es verdad, nosotros partimos definiendo el concepto de límite y decíamos, ojo, lo que se analiza es un valor que le pertenece al dominio o que está restringido en el dominio. Recuerden que, vuelvo a reiterar, en el dominio yo saco mucha información y justamente es lo que yo voy a analizar. Y cuando hacíamos nuestro ejemplo y partíamos en el inicio de este capítulo, nosotros estábamos analizando el comportamiento de los valores cuando se aproximaban, en este caso sea por la derecha o por la izquierda. Y aquí es importante incluir una notación matemática que ustedes pueden ver en la presentación. Tenemos un sobreíndice que significa el signo positivo. Yo le interpreto que es una aproximación por el lado derecho y el sobreíndice negativo se entendería que es la aproximación por el lado izquierdo. Así que lo tengan presente para algo que iremos utilizando también más adelante. Tener presente esa notación matemática. Bien, pero en algunos problemas o en algunos modelos matemáticos, ¿sí? A medida que me aproximo, sea por la izquierda o por la derecha, no necesariamente esa percepción que tuvimos en el ejemplo que estábamos desarrollando, aquí nosotros podríamos asumir o considerar, ¿no es cierto?, sea por la izquierda o sea por la derecha, el valor de salida hacia dónde iba, en el ejemplo que Hacia desarrollamos. dos. A dos, ¿no es cierto? Hacia Decíamos muy dos. bien, si me aproximo por la derecha, por la izquierda, en base al análisis numérico que desarrollamos, decíamos que nos aproximamos al valor de 2. Lo que acababa yo de mencionar, ese hecho no necesariamente se da en todos los modelos matemáticos o en todas las relaciones algebraicas. Y para ello se desarrolla lo que son los límites laterales. ¿Qué significa eso? Si yo me aproximo por la derecha y me dice voy hacia cierta cantidad, no es necesariamente obligatorio que el mismo efecto suceda por el otro lado, ¿sí? Puede ser que por el otro lado se me dé otro valor numérico u otras condiciones matemáticas que las iremos desarrollando más adelante. Ahora, hay que dar la definición y obviamente dar una definición formal. Bien, ¿qué se entiende por el límite de la derecha? Pero recordemos primero cómo analizamos nosotros el límite. Nosotros decíamos, nos aproximamos a X y le centrábamos un intervalo, ¿no es cierto?, centrado en X sub 0, tal que este punto era X sub 0 más el delta, este era el X sub 0 menos el delta, y esto implicaba que yo me aproximaba izquierda de derecha. Pero en este caso solamente me voy a aproximar por la derecha, lo que está escrito aquí. Por lo tanto, mi intervalo, como podemos nosotros observar, debería estar comprendido entre X sub 0 y X sub 0 más delta, ¿sí? Lo que hace que F se aproxime a un valor de salida L1. ¿Sí? Por lo tanto, en notación matemática yo debo describir mi relación. El límite de f de x cuando x se aproxima a x sub 0 por la derecha me da un valor L1, que sería el resultado esperado. En la formalidad, ¿qué es lo que yo entiendo? Que para todo valor de epsilon mayor a 0 existe un delta, ¿no es cierto?, mayor a 0, tal que en este caso le estamos considerando de x menos x sub 0 porque es consecuencia de lo de acá, desarrollando esta desigualdad. Ojo, esta desigualdad se desarrolla y me da como resultado esto. El x menos x sub 0 está comprendido entre 0 y un delta. Si ustedes observan, aquí yo ya no considero el valor absoluto, que era la definición formal del límite, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado en esa condición. Vamos a ver la definición formal que teníamos acá, aquí, ¿sí? Esa es lo que marca una de las cosas que marca la diferencia. Aquí tenemos presente el valor absoluto, dado cuenta de que lo que yo había mencionado, yo estoy centrando en dónde está mi valor de X, sea izquierda o derecho, pero aquí muy puntualmente corresponde al lado derecho. ¿Estamos? Este tipo de análisis me permite también poder interpretar cuál es el comportamiento de la función, cuando es creciente o puede ser decreciente. Sí, porque aquí nosotros podemos observar esta primera gráfica
vemos que los valores de salida cada vez se van disminuyendo y tienden a un valor numérico L. Yo entendería que entre el intervalo desde x sub 0 a más infinito, porque es el lado por donde yo me estoy aproximando, el lado derecho, yo entendería que en este caso la función es decreciente. Pero ahora aquí, ¿qué tenemos en el caso de acá? Nosotros a medida que nos vamos aproximando hacia x sub 0 por la derecha, los valores de salida crecen. ¿Hacia dónde? Hacia un valor de L. En este caso decimos que la función es decreciente en este intervalo. ¿Sí? Conceptos que también me dan la caracterización de la gráfica que un poquito más adelante lo vamos a simplificar aún más. El límite por la izquierda, exactamente lo mismo. O sea, ahora pongámonos al otro lado del punto x sub 0. ¿Sí? Y nuevamente haciendo la representación gráfica que hice en el caso anterior, esto era x sub 0 más delta y x sub 0 menos delta. Si nosotros observamos, estoy analizando la proximidad por este lado, por lo tanto, x estará contenido entre el intervalo x sub 0 menos delta y x sub 0. Obviamente, aquí también se trata de determinar si la salida tiende a un valor definido, un L2, ¿no es cierto? ¿Sí? La definición en el concepto de límite quedaría escrita como el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda me da un valor de L2. Ojo que no necesariamente tiene que ser igual a L1, aunque ya vamos a ver cómo vamos a utilizar los límites laterales. Y en la definición formal, para todo valor de epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que, si ven que aquí, al igual que en el caso anterior, ¿sí? Me da un mismo intervalo, porque aquí hago unas cuestiones algebraicas, nada más cambio los signos y tengo la relación. Perdón, aquí me debería de ser... Regálame un segundito, solo algo quiero ver. Déjenme ver. Ya, sí. A ver, vamos a ver. Estamos, ¿sí? Y me queda el intervalo definido de la misma manera. Recuerden que el delta es un valor positivo en concepto matemático en esta relación. Por lo tanto, pero el intervalo, es lo que yo mencionaba, está definido aquí. De esta relación, haciendo unas cuestiones algebraicas dentro de las desigualdades, obtengo esta relación que nuevamente se puede observar que no se aplica la desigualdad. Y aquí se entiende x sub 0 menos x. ¿Por qué? Porque x está al lado de acá de x sub 0, es un valor inferior al x sub 0, a diferencia de lo que teníamos acá. El x es un valor superior al x sub 0, por posiciones dentro de la recta numérica. Nuevamente, esto me permite determinar cuáles serían las características de la función en cuanto a que es creciente y decreciente en este intervalo hacia el lado izquierdo. Tenemos este caso, ¿no es cierto? Aquí podemos observar que la función va disminuyendo sus valores de salida hasta un valor L sub 2. Por lo tanto, entenderíamos que en este intervalo la función es decreciente. Y en el otro caso, podemos observar desde el lado izquierdo que se aproxima a x sub 0, los valores de salida crecen hasta un valor de L2. Si se da esa condición, decimos que la función, a ver, estoy mal, perdón, este sería creciente es aquí, perdón, y este corresponde a ser decreciente. ¿Sí? Un poquito hago la aclaración, parece que dije hace un momento al revés. ¿Estamos? Pero es lo que se puede también determinar a través del límite. El analizar los límites laterales, sea izquierdo y derecho, me permite desarrollar o definir lo que se conoce como el teorema de la existencia del límite. Y es justamente establecer si alrededor de un punto de análisis, como lo que estamos nosotros considerando, el límite existe o no existe. Y aquí es donde se aplican los límites laterales. Es decir, si yo obtengo el límite lateral por la derecha es igual a L y el límite lateral por la izquierda es igual a L, y si estos dos valores son iguales, lo que yo estoy indicando es que este límite existe. Ese es el teorema de existencia del límite. Yo analizo por los dos lados del punto de análisis y si sus resultados son iguales, yo digo existe límite. Obviamente la contraparte, ¿cuál es? Si los límites laterales
resultan ser valores diferentes, la conclusión es de que el límite no existe, como vamos a ver en un ejercicio y su representación gráfica. Tenemos este ejemplo. Dice, sea la función valor absoluto de x menos 2 sobre x, y lo que me pide es halle el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Sí? Dado cuenta de que nosotros podemos observar que el x igual a 2 está restringido en mi problema. Bien, para hacer esto, primero lo que vamos a desarrollar es el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto se caracteriza por tener dos formas matemáticas asociadas a una restricción. Entonces, la primera es cuando el valor absoluto es positivo, x menos 2, ¿sí? Sobre x menos 2. ¿Bajo qué condición? Que x mayor sea mayor a 2. ¿Por qué se excluye el 2? Porque hay división para 0. Recuerden que la definición del valor absoluto era esta en su definición formal, ¿no? Es positivo cuando x es mayor a 0, mayor o igual, perdón, y es menos x cuando x es menor a 0. En mi ejemplo me está diciendo que es x menos 2, entonces obviamente la descomposición debería de ser cuando es positivo, cuando x es mayor o igual a 2, y es menos x menos 2, cuando es x menor a 2. ¿Por qué se excluye la desigualdad aquí o el signo de la desigualdad? Porque aquí está restringido el problema que tiene que ser diferente de 2. Por eso es que aquí no colocamos mayor o igual. Tendrán presente eso. Bien, en este desarrollo matemático yo puedo observar entonces qué cosa. Aquí simplifico, me da 1 cuando x sea mayor a 2. Y acá me va a dar menos 1 cuando x sea menor a 2. Por lo tanto, aquí yo tengo definido mi proximidad por el lado derecho, porque estamos en este intervalo. Y en el caso de acá, tengo mi proximidad por el lado izquierdo, que sería este lado del intervalo. Aquí ya están marcadas estas características para este ejercicio. Bien. Un ratito voy a borrar algo. Y lo que voy ahora es evaluar los límites. ¿No es cierto? Entonces, lo que yo evalúo es, en primera instancia, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Cuánto vale la función en el lado derecho? ¿Cuánto vale el valor de la función? 1. 1. Entonces, lo que yo evalúo es el límite de 1 cuando x tiende a 2 por el lado derecho. Como el 1 es una constante, y ustedes saben que el límite de una constante es la propia constante, me dice que el límite es 1. Cuando me aproximo a 2 por la derecha. ¿Listo? El límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿cuánto vale la función por la izquierda? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Por la misma razón anterior, esto me da el valor de menos 1. Cuando comparo sus resultados, yo puedo evidenciar que son diferentes. Y lo que yo concluyo es entonces que el límite de f de x, cuando x tiende a 2, no existe. Esa es mi conclusión matemática al aplicar el teorema de la existencia del límite. Y gráficamente se puede apreciar lo que analíticamente yo he desarrollado. Ojo, hay que tener presente algo. Muchas de las veces mis interpretaciones son analíticas. A lo mejor no puedo hacer la representación gráfica, pero sí puedo interpretar los resultados que yo obtengo. Lo que yo decía, claro, aquí en esto sí lo pude graficar o le he graficado y se puede evidenciar, ¿no es cierto?, que a medida que yo me aproximo a 2 por la derecha, el valor de salida es el valor de 1. Y cuando me aproximo a 2 por la izquierda, el valor de la salida es menos 1. Por lo tanto, era lo que había acotado hace un momento. En ambos lados, su resultado, en este caso, vino a ser diferente o resultó ser diferente. ¿Sí? Cosa que no sucedió, ¿no es cierto?, en el análisis del problema cuando dimos inicio al capítulo, porque allí sí es verdad utilizamos un poco un concepto empírico de dar cantidades, pero es evidente lo que se puede apreciar en los resultados de las tablas.
que el valor de la salida tendía a 2. Y gráficamente aquí se puede observar ese efecto, ¿no? Me aproximo por la derecha o me aproximo por la izquierda y el resultado me da el valor numérico de 2. ¿Sí? Entonces, este teorema o la aplicación de este teorema me permite establecer la existencia del límite. Ojo, luego vamos a ver que este concepto también lo vamos a utilizar para definir o para desarrollar el concepto de continuidad. ¿Sí? Y vamos a ver que aunque un límite exista, no implica que una función sea continua. Allí hay que tener mucho cuidado y saber establecer bien las definiciones y entender, pero ya llegaremos a esa parte. Aquí tenemos otro ejemplo en donde me pide demostrar que en este caso el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe de esta función matemática. Es una función mixta, compuesta de dos funciones, x menos 1 cuando x mayor a 2 y x más 1 cuando x es menor a 2. Aquí está definido el lado derecho, ¿sí? El intervalo que me aproximaría, y aquí está definido el lado izquierdo, ¿sí? Que me aproximo ¿a qué valor? Al valor de 2. Bien, si aplico el concepto formal, el desarrollo matemático sería este. Para todo valor de epsilon existe un delta tal que 0x menos 2 delta estaría definido de esta manera. Entonces, aquí hago yo todo mi desarrollo matemático y llego a concluirlo de acá. Y como consecuencia digo delta es igual a epsilon. Es decir, que x se mueve entre este intervalo. ¿Sí? Y esto me garantiza que el límite vale el valor de 1. ¿Sí? Por el lado derecho. Eso me está diciendo que por el lado derecho mi límite va a ser igual a 1. Ahora, si utilizo el concepto del límite lateral izquierdo, nuevamente, para todo valor de epsilon existe un delta tal que 0, 2 menos x, ¿sí? Por eso digo, aquí está la diferencia, es la posición del valor menos x. Cuando x más 1, 3, desarrollo la parte numérica y obviamente aquí se obtiene el resultado, pero acá me da cuenta de que el límite es igual a 3, ¿sí? Por el lado derecho dice que es 1, por el lado izquierdo dice que es 3. En consecuencia, yo puedo argumentar que este límite, o lo que me pedía la demostración, el límite no existe. Gráficamente, esta función es esta. Déjenme ver. Vamos a ver. Más o menos le voy a hacer. Este es el límite. Esta es la función, perdón. Esta es esta representación gráfica de aquí. Esto es del valor de 2. Y me dice que equivale a 1. Y cuando está acá, vale 3. Aquí se puede apreciar gráficamente lo que sucede. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente argumentamos que no existe el límite en esta función, que es una función mixta, definida de esa manera. Preguntas. Claro está que nosotros utilizaremos este concepto, ¿no? La aplicación del límite, utilizar el teorema de sustitución y luego hacer esta comparación. Sí, es verdad que es más bien un poquito más matemático, pero esta es la herramienta con más general que utilizaremos. La evaluación del límite como tal. Y comparar los límites laterales. Preguntas. ¿Alguna duda? Profe, entonces, para que exista un límite, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Exactamente. Ese es el teorema de la existencia. Cuando yo analizo en un punto determinado del dominio, para saber si existe o no el límite, le tengo que analizar por los dos lados. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y si es diferente, la conclusión es muy simple. No existe el límite. Nada más. Eso es. Aunque vuelva a reiterar, esto también vamos a utilizarle más adelante para el concepto de continuidad. Y también mucho de esto vamos a utilizar cuando se vea la derivada. Por eso digo, pónganle mucha atención, no pierdan de vista estos conceptos matemáticos porque en la derivada también se van a utilizar. ¿Sí? Bien. Otro tipo de límites que se analizan o se definen en base al análisis del dominio son los que se conocen límites al infinito
Y como vamos a ver, hay que diferenciar de lo que se conocen como límites infinitos. Este término al marca la diferencia. Bien, eh, voy a poner este ejemplo. Digo, y es igual a x al cuadrado. Solamente para dar la siguiente idea. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales. Todos los números reales, o puesto de otra manera, de menos infinito a más infinito, ¿no es cierto? Es eso. Estamos, que es la recta numérica. Bien, los límites al infinito es el análisis del dominio cuando el valor de x tiende a más infinito o tiende a menos infinito. Y por eso su nombre, límites al infinito. Yo quiero saber qué es lo que sucede cuando x comienza a tomar valores extremadamente grandes, sean estos positivos o negativos. ¿Qué es lo que pasa a la salida? ¿Sí? Recuerden eso, y eso les hacía la misma pregunta a sus otros compañeros del otro paralelo. El resultado del límite, ¿a qué variable está asociada? ¿A la variable x o a la variable y? ¿A la entrada o a la salida? A la salida. A la salida, correcto, exactamente. En eso debemos de tener bien claros. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho del límite? El límite, yo analizo la entrada, que son los valores de la variable x, pero su consecuencia se ven en la evaluación de la función, y la función es ¿qué cosa? Salida, es y. Estamos en eso, ténganle bien claro, porque aunque no lo crean, es muy importante saber marcar este concepto. Entonces, es exactamente lo que yo quiero ver ahora, pero ¿bajo qué condición? ¿Qué pasa cuando x toma valores o extremadamente grandes? Como en el caso, como estamos aquí detallando, ya vamos a ver en la otra parte, es ¿qué sucede cuando me voy a valores extremadamente grandes, pero de signo negativo? Es decir, a más o a menos infinito. En cuanto a la definición formal, ¿sí? Me dice, para todo valor de epsilon existe un delta mayor a cero, ¿no es cierto? Lo cual implica que existe un número extremadamente grande que no le puedo posicionar en la recta numérica, porque el infinito, ¿qué es? ¿Quién me dice el valor del infinito? ¿Qué es el más infinito para ustedes? ¿O cómo le conceptúan? Números mayores que cero, Ya, mayores a cero. ¿pero qué más? Sí, está No bien. tendría fin. Ya, correcto. Indeterminado. Uf, no me gusta la palabra indeterminado. Eh, pero ustedes le pueden posicionar el infinito en la recta numérica. No. No, correcto, exactamente. El infinito yo no lo puedo posicionar en la recta numérica. Es muy diferente que yo diga x es igual a 2. El x igual a 2 ustedes le pueden posicionar en la recta numérica. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque ya sabemos las reglas, que nosotros le particionamos a la recta numérica de manera de que esté escalado de una manera adecuada. Entonces digo, considerando el 0, le coloco la posición 2, entonces lo ubico al 2. Pero el más infinito es una cantidad, justamente hace referencia a que x es un valor extremadamente grande, que no puedo posicionar en la recta numérica. Sin embargo, a medida que x va creciendo, la salida puede darse una tendencia de salida. Me puede decir, va hacia esta cantidad. ¿Estamos? Y eso lo podemos observar con este ejercicio. Si yo aplico este ejercicio y aplico el teorema de la sustitución, yo debería de colocar 1 sobre más infinito. ¿Cuál es el resultado? ¿Quién me dice? Infinito. Divida, Priscila, 1 para 1.000.000. ¿Cuánto sale? Son números muy, muy pequeños. Correcto. Y esto vale la pena hacer la aclaración, y debemos nosotros de aprendernos de esto, si es posible, de memoria. O sea, aunque en realidad es más bien una cuestión de lógica matemática. Si yo divido una cantidad numérica para un valor extremadamente grande, su resultado, ¿qué tiene que ser? Pequeño.
Correcto, debe ser extremadamente pequeño. Extremadamente pequeño. Entonces, si yo divido 1 para un valor extremadamente grande, ojo, y vale hacer también esta aclaración, no me dice que vale 0. Si es verdad, yo numéricamente le pongo aquí el 0, pero lo que yo debo de interpretar es que el límite tiende a 0 para este caso. Y ahí puede ser cualquier otra cantidad. Ojo, en este ejercicio, el resultado me dice que 0. En este ejercicio, ojo. En otros ejercicios me puede decir que el resultado va a 2, va a -5, etcétera. O sea, en este ejercicio el resultado me dio que marca el valor de 0, por esa razón. ¿Sí? Pero ojo, no me dice que es igual a 0, no me dice que es igual a 2, no me dice que es igual a -5. Por eso digo, tenemos que saber interpretar. Reitero a la parte de acá del inicio del ejercicio. Cuando X tendía a 1, ¿qué es lo que yo decía? ¿Qué pasaba con el valor de salida? ¿Hacia dónde iba el valor de salida? Hacia el 2. Correcto. Y así debo de entender lo que acabo de desarrollar. Cuando X va hacia más infinito, en este ejercicio me dice que la salida va hacia... ¿Hacia dónde va la salida? ¿Hacia cero? Hacia 0, correcto. Para este ejercicio, de ahí puede ser cualquier valor numérico. Va hacia 3, va hacia -4, va hacia 10, va hacia -200, no sé, lo que salga, de acuerdo al ejercicio matemático. ¿Queda claro eso? Sí. Ya. Algo bien importante a tener presente, que también lo utilizaremos más adelante. Si nosotros observamos, dada la condición matemática que me decía más infinito, yo aquí tengo una regla de signos, sí o sí. Yo para este ejercicio, por eso puntualizo, para este ejercicio, yo tengo definido un signo más y más abajo, por lo tanto, su resultado es más. ¿Qué significa? Que yo me aproximo a 0 por el lado positivo. ¿Sí? Ojo, recuerden que el 0 no tiene signo. Yo no le puedo poner más 0 o menos 0. Pero lo que sí entiendo es de que yo me aproximo a 0 por valores positivos. 001, 00001, 0000001. Y claro está, yo, ojo, no le pongo esas cantidades aquí. Por eso le decía, no sé si era Priscila, divida 1 para 1.000.000. Entonces yo no le voy a poner el resultado 0,000001. ¿Sí? Yo solamente interpreto ese concepto, ¿sí? Porque me da lo mismo decir, entonces, dividamos 1 para 100 millones, dividamos 1 para 100.000 millones. Entonces, numéricamente, yo voy a decir, no podría escribir aquí en mi pantalla 0000 y ese es el resultado. Yo interpreto. El otro límite al infinito es lo que había mencionado. ¿Qué pasa cuando ahora me voy hacia menos infinito? ¿Sí? La notación la que tenemos ahí detallada, y aquí nuevamente, para todo valor de epsilon de 0 existe un delta, ¿no es cierto? Existe un número extremadamente grande, ¿sí? Pero en este caso hay que entenderle que me va a dar un valor negativo porque es menos de infinito, pero numéricamente ese valor es grande, ¿no es cierto? Pero asociado el signo negativo. Tal que este X es mayor, es un número extremadamente grande, vuelvo a reiterar cómo debe ser conceptuado, ¿no es cierto? Extremadamente grande, pero de signo negativo, en donde obviamente se cumple la condición. Es decir, a medida que me voy hacia menos infinito, como vamos a ver ciertos casos, la salida tiende hacia un valor numérico. Y utilizando el mismo ejercicio anterior y aplicando el teorema de la sustitución, esto me quedaría de esta manera. ¿Cuál sería este resultado? Profe, se acercan bastantísimo a 0, pero por la izquierda. Correcto, efectivamente. Aquí es donde tiene importancia este signo, porque nuevamente yo aquí se aplica una regla de los signos, yo voy a tener más con menos, pero ojo, yo no le coloco aquí menos 0. Cuidado, no se debe de entender. Insisto, hay que tener bien claro eso. Y nuevamente reitero, para este ejercicio me dio el valor de 0. Lo que yo debo de entender es que yo me aproximo a 0. A ver, déjenme ver un ratito, borrarle. Me aproximo a 0, lo que estaba mencionando Priscila, es
por el lado izquierdo. A ver, déjenme ver. Por el lado izquierdo, ¿sí? Y lo mismo debería yo de entender si en vez de 0 me sale otra cantidad. Me aproximo a 2 por el lado de la derecha o el 2 por el lado... si entiendo, a ver, esto vale la pena hacer esta aclaración. Si esto, Lo que me está diciendo estas relaciones es que a medida que X crece negativamente, para este caso muy puntual, lo que me está diciendo es que a medida que doy valores de X, este se me aproxima por aquí abajo. ¿De qué valor? De 0. En el caso anterior, cuando iba más de infinito, se aproximaba a 0 de esta manera. Pero ojo, en algunos ejercicios de este valor de 0, o más bien dicho, no necesariamente voy a tener el valor de 0. Puede ser una cantidad numérica, 2, 3, no sé, lo que corresponda. Lo que me está diciendo es hacia dónde me aproximo. ¿Sí? Hagamos cuenta de que este límite vale 2. ¿Sí? Entonces yo me estoy aproximando a 2 por la parte inferior. En el caso de acá debería de entender que me estoy aproximando a 2 por la parte superior. Y esto es justamente un poco jugar con estos signos. Porque es muy importante ya cuando le utiliza esto como una herramienta en la representación gráfica. Ya van a ver más adelante un ejercicio de cómo vamos a utilizar estos conceptos. ¿Estamos? Preguntas, dudas. ¿Alguna inquietud? Una pregunta que sí quisiera yo hacer es la siguiente. Los límites al infinito, ¿sí? Como nosotros podemos observar, corresponden a analizar la función cuando va hacia más infinito y cuando va hacia menos infinito. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos límites al infinito puedo yo desarrollar? ¿Cuántos límites al infinito podría yo desarrollar? Si digo que tengo al más infinito y menos infinito, ¿cuántos límites al infinito podría yo analizar en una función? ¿2? Infinitos, Dos. profe. No, 2. Justamente, no sé quién me dijo 2. Yo dije. Elizabeth. 2. Y más bien le hago la pregunta, no le vi el nombre de quién era, creo que era Daisy. ¿Por qué me decía infinitos? Infinitos límites al infinito, valga la redundancia. Creo que porque como va al más infinito y menos infinito, entonces hay varios valores. O sea, por eso decía. No. A ver, lo que quiero que entiendan es que cuántos límites al infinito existen. Solamente existen 2 límites al infinito. Porque yo analizo cuando X tiende a más infinito y cuando X tiende a menos infinito. No hay más. ¿Sí se ve esa razón? Sí, profe. Entonces ahí tengan mucho cuidado porque aquí suelen confundir. Claro está que para poder yo analizar los límites al infinito, esta información debe de salir del dominio de la función. Voy a poner este caso. F de X dice que es una función que está definida entre menos 2 y 2. ¿Podría yo aquí analizar límites al infinito? No. No, no es cierto. No puedo analizar porque ahí no me dice que mi dominio va de menos o a más infinitos. Porque frecuentemente cometen ese error. Quieren hacer cosas que no corresponden. ¿Sí? ¿Se ve eso o no? Sí. Hagamos cuenta que tengo una función que dice que va desde 0 hasta más infinitos. ¿Cuántos límites al infinito existen en esta función con ese dominio? Uno. Correcto. ¿Y cuál es ese límite? Más infinito. Más infinito. Tenemos de 0, lo pongamos desde menos infinito a menos 2. ¿Cuántos límites al infinito hay aquí? 1. ¿Y cuál es ese límite que debería yo de analizar? El menos infinito. Correcto, sí, tengan presente eso porque, ya les digo, uno pone a lo mejor un ejercicio que está sesgado en un dominio y quieren
analizar esto. ¿Sí? Y ahí es cuando empiezan los mareos, las confusiones, y hay que tener mucho cuidado. O acá, claro, aquí me dicen el límite cuando X tiende a más de infinito. Y después quieren analizar el límite cuando X tiende a menos de infinito, cuando el dominio no me lo indica. Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Como digo, son los errores que frecuentemente suelen cometer. Bien. El otro límite. En esta primera parte de los límites al infinito, nuevamente vuelvo a hacer este análisis. Yo estoy considerando qué sucede con la entrada. Y la entrada me dice qué sucede cuando X va hacia más o hacia menos de infinito. Y su salida me puede resultar que va a un valor numérico, porque vamos a ver si estos casos también. Ahora, los límites infinitos son lo contrario. Lo que analizan es un valor fijo de entrada que estaría también determinado por el dominio, que el dominio me dice, analicémosle este valor porque se caracterizó por alguna razón, porque da división para cero, etc. Pero el análisis de su salida no necesariamente me tiene que dar un valor numérico, pero en este caso me da un valor que va hacia más o en algunos casos hacia menos infinito. Un poquito quiero que vean con lo anterior. Ahora, como que estamos dando la vuelta. En el caso anterior de los límites al infinito decía muy bien, la entrada va a más de infinito y su salida podría ir a un valor numérico. Ahora lo que decimos es, la entrada es un valor numérico, pero su resultado puede ser o más o menos infinito. ¿Sí? Y ese es el nombre que reciben. Por eso decía así la connotación hace un rato. Límites al infinito es cuando X tiende a más o a menos de infinito, y los límites infinitos es cuando X tiende a un valor de análisis del dominio. Acá la salida puede ser L, y acá la salida, como vamos a ver, puede ser más o menos de infinito. Por esa razón reciben esos nombres. En cuanto a la definición formal, si nosotros observamos, dice para todo valor de m, porque yo aquí ya no tengo un épsilon, ¿sí? Porque es un valor extremadamente de salida, dice, es mayor a cero, existe un delta mayor a cero tal que, aquí sí tengo un intervalo establecido, tal cuenta que la salida f de x es un valor extremadamente grande, ¿sí? Y aquí tenemos este ejemplo, ¿sí? Lo que había yo mencionado. Aquí estoy analizando en un valor que podría haber caracterizado por el dominio, pero quiero ver cuál es su consecuencia. ¿Sí? Si hago el teorema de la sustitución, aquí voy a tener lo siguiente. 1 sobre 1 menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí voy a hacer una explicación un poquito más detallada porque aquí pueden cometer un error. Ojo. Alguien puede decir, entonces aquí es 1 sobre 0. Sí, numéricamente es esto, 1 menos 1 es 0, pero recuerden lo que habíamos mencionado. Yo me estoy aproximando a X, a 1, perdón. Por lo tanto, en realidad lo que yo en mi mente debería de analizar es lo siguiente. Esto no lo escribo en realidad. En realidad me quedo hasta aquí. Esto yo no les recomendaría porque aquí estaríamos cometiendo un error, porque aquí estamos diciendo que esto es 0 exacto y no es verdad. Pero, por ejemplo, ¿cuál es un valor cercano a X? A 1, perdón. De acuerdo a 0,99 menos 1 y esto elevado al cuadrado. ¿Cuál es otro valor cercano a 1? 1,0. 1,01. Menos 1 y elevado al cuadrado. Bien, ya también vamos a ver aquí la importancia del signo. Aquí también tiene importancia el signo. Bien, ¿a qué es igual este resultado? Infinito. 1 sobre... ¿Cuánto es la diferencia y elevado al cuadrado? Me parece que es eso. Y ahora sí, ¿cuánto es este resultado de aquí? Si no estoy mal, es 10.000. Si le hago abajo, abajo voy a tener algo muy similar.
y voy a tener este resultado. ¿Sí? Bien, lo que acabo yo de desarrollar, vuelvo a repetir, en realidad no lo voy a hacer numéricamente, solamente que ustedes lo entiendan también esta parte. ¿Sí? Claro está que alguien va a decir, profe, hay un valor más cercano, que es del 0,999. Y hay un valor cercano, como ya habíamos analizado, creo que eso quedó clarísimo, ¿no es cierto? Lo cual implica que el denominador para todos los ejercicios, ¿qué va a pasar con el valor del denominador? ¿Qué va a ser cada vez? Más cercanos. ¿Más cercano a qué? Al 1. El denominador Ah, en el no, a resultado. infinito. No, el denominador. ¿Hacia dónde va el valor del denominador? Sí, 0. Hacia 0, correcto. Porque cada vez es más pequeño. ¿Sí? Cada vez que el denominador yo le digo estoy más cerca de 1, cada vez se va a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y evidentemente, al igual que en el caso anterior, y eso también es bien importante que ustedes lo recuerden, que un número o una cantidad dividido para un valor numérico extremadamente pequeño, su resultado, ¿qué viene a ser? Grande, extremadamente grande. Correcto. Entonces, aquí yo debería de entender que mi límite va hacia más infinito, obviamente en los dos casos, porque aquí también hay una regla de los signos. Más, más, más. Obviamente aquí, ¿por qué es más? Porque estaba elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, me quiere decir que el límite de 1 de x menos 1 elevado al cuadrado, que es esto, quiere decir que va hacia más infinito. Entonces, obviamente, este es un límite infinito. ¿Sí? Reitero, yo solamente debo de interpretar esto. Mucho cuidado, esto numéricamente, no, en realidad no se hace. No tiene sentido. Es la interpretación que yo le doy acá. Pero tampoco puedo poner 1 sobre 0. ¿Sí? Teniendo presente que en las reglas del álgebra no existe la división para 0. Recuerden que yo les había mencionado eso. No existe la división para 0, pero sí hay una interpretación para eso. Lo que yo estoy indicando es que este denominador es un valor extremadamente pequeño, cercano a 0, y yo quiero ver cuál es el efecto. Entonces, una división para 0 me va a generar un valor extremadamente grande, como vamos a ver que puede ser positivo, como también podría ser negativo, como es en el otro caso o la otra condición. Igualmente, límite de f de x cuando x tiende a un valor, este puede ser que su resultado me dé menos infinito. Aquí tenemos la definición formal, muy similar al caso anterior. Aquí se define que f de x tiene que ser menor a un valor extremadamente grande, pero negativo. Y podemos ver aquí el ejercicio que está dispuesto cuando x tiende a 2. Nuevamente, si aplico el teorema de la sustitución, yo voy a tener 2 más 3 sobre 2 menos 2. Mucho cuidado. Este 5 sobre 0 debo de interpretarle de manera adecuada. Y aquí hago lo siguiente, muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Para este caso, ¿sí? No es muy importante el signo en el numerador porque yo sé que esto va a ser siempre, ¿qué? Positivo para este ejercicio. Es decir, yo tengo arriba 5 en realidad. Pero abajo, ¿cuál es el número cercano a 2? 1.99. ¿Sí? Y la otra condición es un número cercano al 2. 2,001. ¿Sí? Si nosotros analizamos, como decía, para este caso en el numerador, porque es más 3, no debería de analizar el signo, pero a lo mejor si estaba con menos 3, sí puede que sea incidente. Aquí yo voy a tener signo positivo y acá abajo, ¿qué signo tengo de su resultado? Negativo. Negativo. Pero bajo el mismo concepto yo voy a tener 5 dividido, por regla de los signos, más por más, voy a hacer que aquí va el negativo, y en la división aquí voy a tener 0.001. ¿Sí? Pero como yo sé que hay un valor más cercano del 199, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el denominador? Cada vez se hace ¿qué cosa?
Más pequeño. Más más pequeño. pequeño, pero ojo, aquí está el signo negativo y en eso hay que tener presente. Por eso es que aquí yo voy a tener que este valor va hacia menos infinito. Cuando me aproximo a 2, ¿no es cierto? Por uno de los dos lados. En este caso yo entendería que me estoy acercando. ¿Por qué lado del valor de 2? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. 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 Vamos al otro lado. Aquí yo tengo que va a ser positivo, pero la diferencia del denominador, ¿qué es? Positivo. Positivo. Por lo tanto, sé que su resultado tiene que ser positivo y si hago la diferencia voy a tener 0.01 y en el caso de acá me da más de infinito. ¿Qué entendería yo? Que al aproximarme a 2 por la derecha, vuelta a la salida, se va hacia más infinito. ¿Sí ven? Se observa, se aprecia. Entonces es muy importante esta parte de los signos, ¿sí? Entender e interpretarle. Porque obviamente esto me refleja el resultado final. ¿Estamos? Sí, profe. Pregunta. Lo Sí, mismo la hice acá, en realidad. Acá también analicé por la izquierda y por la derecha. ¿Qué pasa con el límite? Si aquí es como si estuviéramos aplicando los límites laterales. ¿Qué podría concluir acá entonces con respecto al límite? El límite Sí existe. existe el límite, sí, Sí existe. ¿Cuál es el valor? más infinito. Ahí les pongo 0. No. No. El límite existe únicamente cuando se da un valor numérico. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado. El límite existe cuando me da un valor numérico. Y en este caso, aunque yo sé que me dice más infinito y más infinito en el ejercicio de aquí de esta primera parte, no quiere decir que el límite existe. Tendrán mucho cuidado. La existencia del límite es cuando me da un valor numérico. Y obviamente el límite existe cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales. Esto no me está diciendo que son iguales, mucho cuidado. ¿Cuánto vale el más infinito de acá arriba? ¿Cuánto vale? 10.000. No, el infinito es un valor no determinado. ¿Por qué 10.000? ¿Por qué 10.000? ¿Por qué no 100.000? ¿Por qué no 1.000.000? ¿Por qué no 10 billones? ¿Se ve o no se ve eso? Sí, mucho cuidado. No, al infinito no le podemos dar una cantidad numérica. ¿Sí? Solamente yo les hice la pregunta, ¿qué valor numérico tiene este más infinito? No lo sé, es cualquier cantidad extremadamente grande. ¿Cuánto vale el más infinito de aquí abajo? Tampoco lo sé porque es por concepto. Por lo tanto, yo no puedo decir que estos dos infinitos sean iguales, partiendo desde allí. Y lo que decía hace un momento y lo que alguien mencionó, entonces existe el límite. No, mucho cuidado. La existencia del límite es cuando me da un valor numérico. Si el límite me da igual a 2, me da igual a 3, como en el caso de acá. Si aquí este límite me da una cantidad numérica, por ejemplo, aquí yo puedo decir, si existe el límite vale 0. Yo en este caso digo, el límite vale 0. ¿Sí? Y aquí además aquí yo no puedo analizar los límites laterales. ¿Quién me dice el menos infinito por la izquierda y menos infinito por la derecha? No hay. Pero aquí el límite existe, vale 0. ¿Sí? Preguntas. No sé si queda claro eso, un poquito hacer esas confusiones que a veces se generan. Es igual, como decía en este caso, aquí si hago la misma pregunta, ¿existe el límite? No. Sí, y no es porque alguien me va a decir es menos y más infinito, no. No existe límite porque aquí me salió menos infinito. No existe límite porque aquí me salió más infinito. Simple, o sea, ya no es porque sean de signo diferente, ¿sí? Mucho cuidado. Ahora, existe también otro caso que se puede presentar, ¿sí? Y justamente es cuando yo analizo en la entrada hacia más y menos infinito. Voy a poner como ejemplo este x al cuadrado. Nosotros sabemos que su dominio va de menos a más infinito, ¿sí? Y en el momento que yo le analizo límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado,
yo voy a tener aquí infinito al cuadrado y ese resultado es más infinito. ¿Sí? Habrá problemas, de acuerdo a la forma de la función, en donde cuando le analizo, ¿no es cierto? Cuidado, este no son límites al infinito. Este no son límites al infinito. Eso también vale la pena hacer la aclaración, pero es un caso que se puede generar, que cuando x va hacia más infinito o menos infinito, la salida puede irse hacia más o menos infinito. Por eso estoy poniendo en contexto la parábola. Si nosotros recordamos la parábola gráficamente, la parábola x al cuadrado, ¿no es cierto? Tiene su vértice en el origen. Esto es eje x, eje y. Yo puedo observar lo siguiente. A medida que x va creciendo, ¿qué pasa con los valores de la salida? ¿Qué pasa con los valores de salida a medida que x crece positivamente? También Crece positivamente hacia el infinito. Crecen. Sí, aquí está la definición. Cuando x crece, y crece. Si la entrada crece, la salida crece. Pero eso es por la característica del problema. Ahora, si le doy límite cuando x tiende a menos de infinito de x al cuadrado, si hago menos de infinito elevado al cuadrado, ¿esto a qué es igual? Menos de infinito al cuadrado, ¿cuánto me da? Más Más infinito. infinito. Más de infinito, ¿no es cierto? Y aquí en esta gráfica nosotros podemos entender, a medida que x toma valores negativos, ¿qué pasa con los valores de la salida? Van creciendo. Van creciendo, pero eso se debe a la función propia, pues obviamente esa es una característica. Entonces, en algunos ejercicios se van a dar este tipo de situaciones. Ojo, este no es un límite al infinito. Lo que yo es analizo para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Y cuando el límite x tiende a más o menos infinito me da un valor numérico, ahí digo, este es un límite al infinito. ¿Estamos? ¿Se ve o no se ve esa parte? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Como digo, hay que saber interpretar y entender los resultados. Y como digo, la parábola es un caso muy simple de observar lo que acabamos de analizar. Una parábola está definida entre menos de infinito y más infinito. Si aplico allí el concepto de más y menos de infinito, vemos que ese resultado también me da más y menos de infinito. Y lo que mencioné hace un rato, ¿no? Cuando un límite no da un resultado numérico, decimos que el límite no existe. Lo que hace un rato había yo mencionado, ¿no es cierto? Y hay que tener mucho cuidado allí en eso. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta tal vez? No sé si queda claro algo que haya que aclarar. Profe, ¿y el ejercicio de la positiva anterior a esto puede hacer tal vez? ¿Cuál? ¿Este? No, el que estábamos viendo ahorita. Ingeniero, una consulta de la anterior Ese. diapositiva. Ahí sí hay límite. No, no hay límite, porque me da menos infinito por el un lado y más infinito por el otro. Ah, Pero ya. lo que yo decía, eh, a ver, volvamos acá. Cuando yo analicé esta parte y les hacía la pregunta, yo hice por la izquierda y por la derecha y salió más infinito, pero alguien dijo, el límite sí existe. No, el límite no existe. Si el límite no me da un valor numérico, no existe. ¿Estamos? Y aquí es facilísimo ver, ya con este resultado yo sé que el límite no existe en 5, porque aquí me daba menos de infinito. Lo único que ya van a ver de qué manera me interesa conocer los signos negativos y positivos. Es para la representación gráfica, nada más. ¿Sí? Listo, ingeniero, Obviamente aquí gracias. no existe límite, vuelvo a reiterar, es por esta razón o por esta razón, pero no es que yo digo, voy a comparar los límites de acuerdo a lo que dijo el profe, el límite lateral por la izquierda y por la derecha, y obviamente como este es menos de infinito y más de infinito, no existe. No, aquí, suficiente con esto, yo ya sé que el límite no existe. ¿Sí? Pero si hubiera tenido un valor numérico, ¿sí? Y acá también tenía un valor numérico, esos valores numéricos, si son iguales, existe límite, si son diferentes, no existe límite. ¿Estamos? No sé si se aclaró. Sí, ingeniero, gracias. Ya, a ver, este ejercicio en realidad, esto de aquí tengo que sacarle porque no es de ejercicio, es
Está copiado de lo anterior, no le he borrado. Es esta parte. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante, como digo, un ejercicio en donde vamos a aplicar todo esto en conjunto y van a ver de qué manera lo vamos a utilizar. Bien, si es verdad, anteriormente habíamos puesto el concepto de las indeterminaciones que decíamos cuando yo evalúo el límite, se pueden dar ciertas relaciones que yo las interpreto de esta manera y que se les llaman formas indeterminadas. Y de acuerdo a lo que yo vaya aplicando, tengo que ir utilizando ciertos artificios algebraicos para levantar la indeterminación y tratar de resolver un límite. En una primera instancia, nosotros teníamos indeterminaciones cuando X tendía a un valor numérico, pero también existen formas indeterminadas cuando X tiende sea a más o a menos infinito. Y lo que vamos a desarrollar a continuación para este tipo de casos son ciertos artificios algebraicos para poder levantar la indeterminación cuando se dan estos tipos. Aquí hay un link, no sé si alguien ya lo revisó, es un PDF que sería interesante que lo descarguen. Ahí hay un material teórico y también una serie de ejercicios desarrollados y propuestos que ustedes podrían un poco irle desarrollando, revisando, ¿sí? Y es bastante interesante. Un texto que les recomiendo que busquen, es este. De Minovich. Hay un libro que es de 3.000 ejercicios y un libro de 5.000 ejercicios. También pueden buscar en estos son los autores, Berman, y hay una editorial que se llama De la Shawn. Un poquito yo les recomendaría esta bibliografía, sobre todo el primero. En el primero, yo digo, a mí me gusta bastante este tema de los límites porque hay bastante artificio matemático que me permite resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Y algunos teoremas que también vale la pena que ustedes lo vayan encontrando, resolviendo, ¿no? Para algunos problemas que se pueden presentar. ¿Sí? Yo voy a revisar si en mi bibliografía tengo sobre todo el primero, pero es un libro muy, muy interesante en donde hay varios casos de límites y nos enseñan qué artificios utilizar. Es súper, súper interesante. ¿Estamos? Bien, hagamos este ejercicio, el que está aquí definido, para que vean cuál es el artificio matemático que se debe de aplicar. Me dice que yo tengo el límite de x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x al cuadrado menos 1 cuando x tiende a infinito. Me parece que está vacío. Lo primero, vuelvo a reiterar, lo primero que yo tal cual me expresa en el ejercicio, lo primero que aplico es el teorema de la sustitución. De entrada, o sea, no traten de querer aplicar ya teoremas o nada. Lo primero es el teorema de la sustitución. Aquí yo voy a tener infinito elevado al cuadrado más infinito menos 6 sobre infinito al cuadrado menos 1. Y al final, resolviendo todo esto, me queda que tengo infinito sobre infinito. Y esto es lo que yo defino como una indeterminación. Mucho cuidado porque aquí suelen hacer lo siguiente. Llegan a este término y claro, dicen esto y esto me resulta que es 1. Simplifica. Este es un error, chuta, como saben decir algunos, lastima los ojos así. Es un golpe al ojo. Tengan mucho cuidado, esas cosas no se hacen. O creo que ya había mencionado, ven 0 sobre 0, simplifico y me da 1. Y resuelto el límite. No, para nada. ¿Cuál es el artificio matemático para estas formas? Por eso hago énfasis cuando tengo hacia más infinito, uno de los artificios, porque depende también la relación matemática, sobre todo para formas polinómicas. Como tenemos aquí esta forma racional, pero tenemos un polinomio sobre otro polinomio, por lo general se aplica este criterio. Lo que se hace a continuación es cada uno de los términos de la relación, lo que hago es dividirle para la variable elevado a la máxima potencia del término. ¿Cuál es la máxima potencia en esta relación?
Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces el artificio me dice que yo tengo que hacer esto. ¿Sí? Ojo, tengo que hacer la parte algebraica y siempre colocar el límite, porque yo no estoy evaluando el límite en esta parte, estoy condicionando el problema. Entonces, a continuación, lo que yo tengo es, simplifico, me quedaría 1 más, aquí simplifico, me quedaría 5 sobre x y menos 6 sobre x al cuadrado, y todo esto dividido para, simplifico, me queda 1. y 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito. Y aquí es donde recién aplico nuevamente el teorema de la sustitución. ¿Y cómo quedaría aplicado? Me quedaría 1 más 5 sobre 5 sobre infinito. 6 sobre 6, infinito al cuadrado es infinito. Y 1 menos 1 sobre infinito al cuadrado es infinito. 5 sobre infinito, ¿cuánto es? 0. Ojo, tiende a 0. Tiende a 0, no es 0, mucho cuidado, tiende a 0, ¿sí? Lo que estoy colocando ahí es que vienen a ser valores completamente insignificantes frente a los valores que son números enteros, ¿no es cierto? En este caso, los valores numéricos que tenemos ahí como resultado. Como consecuencia, me da entonces que el límite es igual a 1. Recién allí he resuelto el problema. ¿Sí? Y de esta manera obtengo el límite de la función. ¿Se ve? Sí, profe. Entonces, como digo, este es uno de los múltiples artificios que se pueden presentar, por eso les había hecho, o les había mencionado que es importante que ustedes recuerden lo que es la factorización, lo que es la racionalización, porque mucho de esto se aplica como artificio matemático para levantar en algunos ejercicios de límites las indeterminaciones y obviamente poder desarrollar o resolverlas de manera adecuada. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé si queda claro. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. en el caso del límite cuando tiende al infinito, solo en ese caso se le divide para la máxima potencia. Perdón, no le escuché, perdón. Digo que si en el caso del límite cuando tiende al infinito, solo en ese caso se le divide para la máxima potencia, la variable. Sí, esa es la regla más o menos, al menos que es la que yo recuerdo, cuando justamente se me da más que nada cuando se me da esa forma de indeterminación, de infinito sobre infinito. Ah, ya, profe. Sí, esa era mi duda. ¿Sí? Gracias. Ya. Es una de los artificios, como digo, cada ejercicio va a tener sus propias características y a veces aquí se generan algunas confusiones para otros problemas. Por eso me gustaría, ojalá puedan chequear esa información que les acabo de mencionar. Esos libros de Deminovich, ¿sí? Y allí hay ciertos artificios que también me van dando en el desarrollo de cómo tengo que resolver el problema, ¿sí? Bien. No sé si quedó claro el planteamiento de este ejercicio. O sea, es un caso que se puede analizar. ¿Listo? Bien. Vamos ahora a la aplicación de lo que acabamos de ver, estos límites al infinito y límites de infinito, pero de interpretar sus resultados y verles como una herramienta bajo el concepto de las asíntotas de una función. ¿Sí? Vamos a interpretar los resultados de lo visto anteriormente, hace un momento que acabamos de desarrollar, pero bajo el contexto de las asíntotas. Bien, las asíntotas son rectas que se representan o se utilizan para la representación gráfica de una función, y en realidad tenemos tres tipos de asíntotas: las asíntotas verticales, asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. La primera, la asíntota vertical, es una recta, ¿no es cierto?,
recta paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Es decir, en realidad corta el eje X en un valor determinado. ¿Sí? Y en realidad surge de la interpretación de los límites infinitos. Allí nosotros podemos establecer cuándo existe o no existe una asíntota vertical. Y es más, cuántas asíntotas verticales yo puedo obtener en una función. ¿Estamos? Bien. Lo que mencioné hace un rato, cuando se cumple esta condición matemática, que cuando yo analizo en un valor del dominio o que estaba restringido en el dominio, el límite en la función y su resultado me da más o menos infinito, vuelvo a reiterar, a esto yo defino que existe una asíntota vertical en el entorno de X sub 0. Y lo que yo tengo que tener presente es que sobre ese valor de X sub 0 yo trazo esa recta perpendicular. Y lo que yo mencionaba, yo puedo tener múltiples asíntotas verticales. ¿Cuántas? Infinitas, inclusive. Todo va a depender de la función matemática que esté analizando. Ya vamos a ver un caso muy particular en donde se presenta múltiples o infinitas asíntotas horizontales, que es una función que ya la analizamos anteriormente. ¿Sí? Bien, ¿qué son las asíntotas horizontales? Las asíntotas horizontales también nacen del hecho de interpretar los límites, en este caso, los límites al infinito. ¿Sí? Es decir, ¿qué sucedía cuando X va hacia más infinito o cuando X tiende a menos infinito? Habíamos dicho que si me da un valor numérico, ¿no es cierto? A estas se les conoce como asíntotas al infinito, pero en el contexto me permite determinar las asíntotas horizontales. ¿Qué significa? Bueno, primero, ¿qué son las asíntotas horizontales? Son rectas paralelas al eje X o rectas perpendiculares al eje Y. ¿Sí? Que cortan el eje Y justamente en el valor del límite. Es decir, en el momento que yo hago la evaluación y me dé el valor de L, si esto es L, por ahí corta la asíntota. Y a diferencia del caso anterior, las asíntotas horizontales, la pregunta es la misma. ¿Cuántas asíntotas horizontales existen entonces? Una. Varias. Una, varias. Dos. 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 Existen dos. ¿Y por qué dos? ¿Cuántos límites al infinito existían? Dos. 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 Por esa Positiva razón. y negativa. Positivo y un negativo. No, ojo, no son positiva y negativa. No, cuidado, no son Ay. asíntotas. No. Sí, pero existen dos. ¿Por qué? Porque en un caso me iba hacia más infinito y en el otro caso me iba hacia menos infinito. ¿Sí? Por esa Sí. razón existen únicamente dos asíntotas horizontales. Ahora, que sus resultados sean iguales es otra cosa. No quiere decir que existe límite por ese análisis que estoy desarrollando. Mucho cuidado con lo que estoy mencionando. Pero las asíntotas pueden tomar el mismo valor numérico, que es otra cosa completamente diferente. Es decir, yo puedo tener máximo dos asíntotas o repetir la misma, que viene a ser exactamente lo mismo, ¿no? Son casos que ya se van dando de acuerdo a la función. ¿Estamos? Entonces, tener presente esto cuando yo analice mi función. Las asíntotas verticales pueden ser infinitas, pero las asíntotas horizontales no hay más que dos, por la simple razón que yo le analizo cuando X va a más infinito y cuando X va a menos infinito. ¿Sí? A diferencia de las asíntotas verticales. Yo puedo tener infinitos puntos de análisis. Esto lo marca, vuelvo a repetir, ¿qué lo marca eso? Lo marca la función. El dominio de la función. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo de las asíntotas verticales como les había mencionado. Déjenme ver, aquí ya la tenía. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde estaba?
Déjenme ver. A ver, cálculo del GeoGebra. Aquí está. A ver, un ratito déjenme ver, alguien me decía. A ver. Ya, solo antes de continuar, me indica Ronald que ha conversado con la eco Joana. Entonces, déjenme ver. Ah, ya, bacán, chévere. Entonces, no hay problema. Ya me indican de que no van a tener clase ese día, de acuerdo a lo que me está mencionando Ronald. Estamos, por si acaso, incluso nos tengamos que extender un poquito. Gracias, gracias en todo caso. Fabián, no le entiendo, ¿se puede utilizar asíntotas? ¿En qué sentido, pero? Tal vez no le entiendo la pregunta. De hecho, ya vamos a ver que las asíntotas las utilizamos más bien para la representación gráfica. Ya vamos a ver un ejemplo. No sé si tal vez hacía referencia a eso. Lo que quiero presentarles es, aquí tenemos una función, la función tangente, ¿sí? Un ratito le quiero poner aquí las unidades para que se vean. La función tangente es una función que tiene, dadas sus características, que es una función periódica, es una función que tiene infinitas asíntotas verticales, ¿sí? Esas asíntotas verticales, un poquito le voy a hacer aquí la representación, permítanme un ratito. Esas asíntotas verticales están definidas aquí, por ejemplo, en pi sobre 2 o en 90 grados, y en los múltiplos de 90 grados, 90, 270, ¿cuál sería otro? Más 180, 550 creo que es, no sé, no, en menos pi sobre 2 o menos 90 grados, en menos 270 grados, aquí se tienen asíntotas. Porque si ustedes verifican numéricamente, no sé si en sus calculadoras que estén en grados, le evalúan la tangente de 89.9 o de 90.1. Ustedes van a ver sus resultados. Que si le hago 89.9, el resultado va a ser un valor bien grande, pero positivamente. Si le hacen de 90.01, van a tener un valor también un valor grande, pero de valor negativo, ¿sí? Y obviamente aquí, por ejemplo, es un caso muy particular de esta función trigonométrica que tiene infinitas asíntotas, ¿sí? Un poquito quería mostrarles eso para que vean que sucede esta situación. Asíntotas verticales pueden ser infinitas. Asíntotas horizontales únicamente 2, ¿sí? Ya vamos a ver ahora cómo vamos a interpretar esos resultados. Bien. Tenemos este ejercicio y analicemos este ejercicio y veamos cómo voy a interpretar los resultados para hacer la representación gráfica. ¿Qué pasó? ¿Ya? Déjenme ver. Dice, tengo la función que estaba planteado como ejercicio, ¿no es cierto? Dice, tengo f de x es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Bien, ese es el planteamiento. Y lo primero que yo tengo que empezar a definir es lo que ya habíamos visto, es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales excepto el 3. Ya, ¿no es cierto? Es x tal que x pertenece al conjunto de los números reales menos el número 3, ¿no es cierto? Para evitar la división para 0, o puesto de otra manera, coloquémosle como intervalo de menos infinito hasta 3, unión hasta 3, hasta más infinito. Y lo que yo había mencionado, aquí ya me surge un valor que me gustaría analizar, ¿sí? Porque me dice que el 3 no es parte del dominio,
Pero yo quiero analizar qué sucede en sus cercanías, ¿sí? 2.9, 3.1, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este es el dominio. La segunda parte es la simetría, ¿no es cierto? La simetría consistía en sustituir x con menos x en la función, y lo que yo tengo es esto. Haciendo la sustitución me quedaría menos 2x menos 5 sobre menos x menos 3. Yo le saco el signo al numerador y al denominador, y al final me va a quedar algo así. Eso ya les pediría que ustedes lo realicen si quieren, con más cuidado, pero me quedaría esto. Mi conclusión respecto a la simetría, ¿cuál sería? La función es simétrica. La función tiene simetría. No. No, no es cierto, porque si yo comparo este resultado con la función original, se puede evidenciar que hay un cambio de signo en las constantes, más, por lo tanto, esta en esencia es una nueva función, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, mi conclusión es que no hay simetría. ¿Qué significa esto? Que no es ni función par, ni tampoco es una función impar. Recuerden eso. La función par es simétrica al eje Y, la función impar es simétrica al origen. En eso se refiere la simetría, pero esta es una nueva función en esencia. Por lo tanto, no cumple. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es encontrar costes. Para encontrar el coste con el eje Y, esto implica que x tiene que ser igual a 0 y este valor le evalúo. Si evalúo la función, yo voy a tener que f de 0 es igual, sustituyendo los valores, me queda que es a 5 tercios. ¿Qué significa? Acabo yo de sacar un par ordenado. ¿Cuál es ese? 0,5 tercios. Lo que yo interpreto de esto es que es un punto que le pertenece a la recta Y, al eje Y, y por donde debe de pasar la curva. Esa es la información que yo tengo de esto de que acabo de desarrollar. Hagamos ahora el coste con el eje X, lo cual implica que Y es igual a 0. Me quedaría la resolución de 0 es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3, ¿sí? Lo cual implica, desarrollando todo esto, que x va a ser igual a 5 medios. Y como consecuencia tengo un segundo punto para este ejercicio. ¿Cuál es el segundo punto? 5 medios, 0. Nuevamente, este es un punto que le pertenece a la recta, al eje X, perdón, y obviamente por donde debe de pasar la gráfica. Yo ya tengo una primera información. El cuarto, vamos al análisis de mis asíntotas. Y obviamente aquí voy a aplicar los conceptos que acabamos de desarrollar. Para analizar la asíntota vertical, yo voy a analizar en un punto que me salió del dominio para ver qué sucede. ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Límite, cuando x tiende a 3 de 2x menos 5, x menos 3. ¿Estamos? Para saber el comportamiento de x, yo le voy a analizar por la izquierda y por la derecha. Es decir, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 2 de x menos 5 sobre x menos 3. Y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 2 de x menos 5 sobre x menos 3. ¿Listo? Si aplico el teorema de la sustitución, voy a hacer primero el de acá arriba, el de por la izquierda. Yo voy a tener que aquí me da 6 menos 5, me da el valor de 1, ¿no es cierto? O pongámosle así, 6 menos 5 sobre 3 menos 3, ¿sí? Aquí voy a tener 6 menos 5, me va a dar un valor numérico 1 positivo, pero abajo, ¿qué valor numérico me va a dar? 0. Pero, ¿qué tipo de 0, pero? ¿Positivo o negativo? O más bien, me estoy acercando a 0, ¿por qué lado? Por el lado Por la izquierda. de la izquierda.
O sea, sería un 0 negativo, por lo tanto, y aquí debería de entender que aquí voy a tener más para menos, menos. Y 1 para este 0 que se aproxima por la izquierda, que representa los valores negativos, implica que esto vendría a ser ¿qué cosa? Infinito. 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 Menos, menos Infinito. infinito. Correcto, menos infinito. Por lo tanto, ya puedo ver que existe una asíntota vertical en x igual a 3. ¿No es cierto? Si analizo el otro lado, ¿sí? Yo voy a tener que hacer 3 menos 3. En este caso, ¿cómo debería de entender? 0 con signo positivo que Pero se viene acerca por el la otro. derecha. Cierto, son Tal valores cual. cercanos a 0, pero con signo positivo, por lo tanto, en este caso me digo que es más infinito. Ojo, esto no me está indicando de que el límite, primero, yo ya de entrada de aquí supe que el límite no existe, en x igual a 3, ¿sí? De aquí, de entrada. No necesitaba hacer este análisis de acá porque ya con el primer resultado yo sé que el límite ya no existe. Pero obviamente aquí me va a dar una interpretación que le voy a utilizar en la representación gráfica, como vamos a ver a continuación. Muy bien, hagamos las asíntotas horizontales. Entonces, lo que yo acabo de resumir, perdón, es de que tengo una asíntota vertical cuando x es igual a 3. Esta es información que luego le voy a utilizar en la gráfica. Bien, la asíntota horizontal, ¿sí? Nuevamente, la asíntota horizontal la voy a aplicar porque en el dominio sí me da cuenta de que hay el más y el menos infinito. Ojo, la asíntota horizontal le debo de aplicar bajo esta condición. La primera, límite cuando x tiende a más infinito de 2x menos 5. A ver, perdón un ratito, le voy a acomodar bien porque me va a quedar... utilicemos en otra. ¿Sí? Entonces aquí tengo el límite de 2x menos 5 sobre x menos 3, sobre cuando x tiende a más infinito. Primero el teorema de la sustitución y aquí voy a tener infinito sobre infinito. Esto es una indeterminación, por lo tanto vuelvo a reformular mi problema y habíamos dicho que aquí aplicaría qué artificio matemático. El de dividir cada término para la variable elevada a su máxima potencia. ¿Cuál es la máxima potencia en este ejercicio? 1. 1, el grado de la potencia es 1. Entonces aquí me va a quedar 2x dividido para x, me queda 2 menos 5 dividido para x sobre x para x, me queda 1 menos 3x. ¿No? Sí, esto es lo que aplicamos en un caso anterior, más infinito. Si resuelvo y hago tender el límite, me va a quedar 2 menos 5 sobre infinito, sobre 1 menos 3 sobre infinito. Yo sé que esto va a 0, esto va a 0. En consecuencia, el límite es 2. ¿Estamos? Entonces quiere decir que por definición yo tengo una asíntota horizontal con y igual a 2. ¿Sí? Es por donde debe trazarse la recta paralela al eje X y es el valor en donde consta el eje Y como tal. El otro lado, límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos 5 sobre x menos 3. Aquí yo voy a tener menos infinito sobre menos infinito, que es una indeterminación. Aplicando el mismo criterio anterior, voy a tener algo similar. Y en realidad, voy a tener que 2 menos 5x, voy a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque aplico el mismo artificio matemático. Y al final me resulta que la asíntota va a valer 2. Eso lo pueden verificar ustedes. ¿Sí? Lo que yo había mencionado. Sí, yo también tengo una segunda asíntota horizontal, pero en este caso dice que es la misma recta que ya anteriormente había definido. Estamos en este caso. ¿Sí? Bien, hasta aquí yo ya tengo una información y la cual la voy a utilizar y la voy a interpretar. A ver, voy a poner en una siguiente la información para hacer la gráfica. Bien, ¿qué datos yo tengo? Yo tengo mis datos, el dominio, que va desde menos infinito hasta 3, unión 3 hasta más infinito. Ya sé que no es simétrica. Tengo los costes. Y en los costes me dieron dos pares ordenados. El uno era 0, 5 tercios, ¿estoy bien? Y el otro par ordenado era 5 medios, 0.
Y tengo mis asíntotas, tengo mi asíntota vertical con x es igual a 3, ¿no es cierto? Cuando me aproximaba a 3 por la izquierda, se iba hacia menos infinito, si no estoy mal, y cuando me aproximaba a 3 por la derecha, iba hacia más infinito. Y tengo mi asíntota horizontal, o tengo mis dos asíntotas horizontales en realidad, que dicen que y igual a 2, ¿no es cierto? Tanto para cuando x tendía a más infinito, como cuando x tendía a menos infinito. Y pongamos toda esta información en una representación gráfica. Construyamos un sistema de coordenadas. A ver, déjenme ver. Ya. Aquí. Y tengo esto de aquí a acá. ¿Estamos? Y posicionemos la información que tengo. Voy a poner la información que tengo. Ya. Déjenme ver. ¿Estamos bien? Sí. Listo. A ver. Ya. Primero voy a posicionar los puntos, los costes. 0, 5 tercios. 5 tercios es más o menos, ¿cuánto sería? 1,6. Por aquí más o menos. Pongámosle aquí. Este es el par ordenado. 0,5 tercios. Y el otro 5 medio 0 es 2,5. Más o menos estaría por aquí. Estoy poniendo medio al ojo. Ustedes en sus cuadernos a lo mejor le pueden colocar de mejor manera. Y este es el punto 5 medios, 0. Es el par ordenado, por donde debe de pasar la gráfica. Ahora, tracemos las asíntotas. Tengo la asíntota vertical en x igual a 3, entonces más o menos debería de ser por aquí. Esa es mi asíntota vertical. Que consta en x igual a 3. Y tengo mi asíntota horizontal que consta en 2, que más o menos debería de ser por aquí así. Ahí tengo mis dos asíntotas, ¿no? En x igual a 3, y igual a 2. ¿Estamos? Ahora démosle las interpretaciones a los resultados. ¿Estamos? Eso es muy importante. Tracemos la gráfica. Voy a usarle un poquito más grueso. Bien, en primera instancia yo sé que estos dos puntos deben de estar unidos. Si por ahí tiene que pasar la gráfica, es decir, y no me refiero a que es una recta, mucho cuidado, ¿no? Yo sé que estos dos puntos por ahí deben de pasar la gráfica. Lo que estoy aquí trazando. Ahora, interpretemos los resultados acá. Me dice que a medida que me aproximo a 3 por la izquierda, dice que mi salida tiene que ir a valores extremadamente grandes. Es decir, que a medida que me estoy aproximando, yo debería de tener mi salida de esta forma. Recuerden que una característica de las asíntotas es que las asíntotas nunca cortan la gráfica. Y eso deben haberlo visto en el colegio. ¿Sí? Entonces, yo acabo ya de representar gráficamente este concepto. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, me dice que a medida que me aproximo a 3 por la derecha, me está indicando de que mi salida se va hacia más infinito. Es decir, a medida que me voy aproximando a x por la derecha, mi salida se va hacia más infinito. Eso es lo que tengo ahí representado. Por lo tanto, esta parte ya la acabo de utilizar. Vamos a las asíntotas horizontales. Dice ahora, cuando x pase a valores positivos, me está diciendo que mi salida va hacia la recta definida y igual a 2. Sería esto. ¿Sí? Y cuando va hacia menos infinito, por este lado, también se aproxima al valor de 2, en este caso por la parte inferior. Y si ustedes observan con toda la información que acabo yo de obtener, o de representar gráficamente, ¿no es cierto? De plasmar aquí, ya tengo mi representación gráfica. Esta es la gráfica de la función, ¿sí? Es la gráfica de la función f de x, 2x menos 5 sobre x menos 3. ¿Sí? Y lo que en algún momento les había yo mencionado, yo no necesito una tabla numérica.
Recuerden que yo les había dicho empíricamente, yo podría hacer una representación gráfica, pero haciendo esto. Pero ¿cuántos puntos voy a utilizar? O sea, a lo mejor una buena cantidad, pero en realidad esto, con todo este análisis matemático, yo lo puedo plasmar en el plano cartesiano. ¿Cuántos puntos necesitamos? 2, nada más, en este ejercicio, por ejemplo. ¿Se entiende? Había alguien que me había hecho una consulta del uso de las asíntotas. No sé si tal vez de alguna manera responde eso la pregunta. Sí, profe, muy amable, gracias. ¿Sí? Pero ustedes ya pueden ver aquí de qué manera comenzamos a utilizar las herramientas. Nuestro desarrollo es analítico y esos resultados los interpretamos y en este caso, una de las aplicaciones, vuelvo a reiterar, del límite a través de las asíntotas verticales, horizontales y las oblicuas que vamos a ver más adelante, yo puedo ya hacer un bosquejo de mi gráfica, ¿sí? Muy aproximado. Y cuando veamos la derivada, va a ser un bosquejo más preciso. Y reitero, no necesito puntos, no necesito tener una tabla de valores. ¿Sí? Esto también yo ya le tenía un poco acá graficado. Es esta función de aquí. ¿Sí ven? Aquí está la gráfica, lo que acabamos de desarrollar. Perdón, le voy a cambiar las unidades. A ver. Aquí podemos apreciar. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande. Si ven, aquí en 3 es la asíntota vertical y en 2 la asíntota horizontal. Ustedes observan. Obviamente aquí están los puntos de corte que nosotros le habíamos sacado. Lo que yo dije hace un momento, cuidado, no es que haga una recta, o sea, ahí algo así va a ser la gráfica, ¿no? Se ve la aplicación, se entiende qué es lo que estamos haciendo, de cómo debemos de utilizarle. Sí, profe. Priscila, ¿se entiende? Sí, profe. No sé si alguien más tal vez valga la pena recordar o reforzar algo adicional de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Bien. Listo. Bien. Entonces, nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día lunes. Recuerden que la